Muy buenas noches tengan todos. ¿Cómo les va? Tanto tiempo sin estar por acá. Es muy grato volver, aunque sea una vez al año, en esta Spooky Season, aunque bueno, estamos llegando un poquito tarde, pero en fin. Estamos en otro episodio de este podcast, que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, donde yo, Jesús Javier Sierra, les voy a hablar de leyendas de espantos, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaban terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía por demás. Este episodio es un poco salido de la línea de lo que hemos hecho acá en De que vuelan. ¿Por qué? Porque no trata en sí de una leyenda con la cual hayamos crecido, un cuento traído o preservado por la tradición oral, ni mucho menos. No, es algo que se nos hizo más común o conocido a través de las películas, a través de Hollywood. Pero todo esto tiene un inicio, esto tiene un porqué muy real, un porqué que ha mutado, ha trascendido en el tiempo y tiene sus distintos matices. Hoy, como episodio especial de Halloween, queremos traerles para ustedes algo un poquito polémico, depende de donde lo quieras ver, pero igual entretenido. Para ustedes, con muchas ganas y mucho empeño, el tema del exorcismo. Desde tiempos antiguos, el cuerpo ha sido más que carne y hueso. Ha sido una trinchera entre lo divino y lo profano. Cuando la mente se quiebra o el alma se desborda, los hombres no buscan respuesta, buscan consuelo. Y en esa búsqueda nacen los rituales que intentan expulsar lo que no se ve. El exorcismo no pertenece a una sola religión, es herencia del miedo humano. Desde templos tibetanos hasta capillas rurales en Latinoamérica. El gesto es el mismo. Alguien que suplica, alguien que resiste, alguien ordena al mal que se marche. A veces es fe, a veces es locura, y a veces ambas cosas a la vez. En nuestro continente, donde lo sagrado se mezcla con lo ancestral, el exorcismo ha tomado acentos distintos, pero siempre con el mismo eco: el deseo de creer que el mal puede tener nombre y que alguien puede expulsarlo. Hoy, en De que vuelan, abrimos la puerta de lo invisible para poder hablar de miedo y de fe. Bienvenidos a este episodio de El Exorcismo. Y como siempre, empezamos por el principio, con el origen. Antes de que existieran demonios con nombre y cruz, ya existía el miedo a lo invisible. Y es allí, en los albores de la civilización, donde aparece la primera forma del exorcismo. No como plegaria, sino como defensa. En las antiguas tablillas de arcilla mesopotámicas, los escribas describían a los utukus y a los hidin, espíritus errantes que traían enfermedad, locura y muerte. Para combatirlos, los sacerdotes médicos, conocidos como asipu, recitaban fórmulas grabadas en cuneiforme y utilizaban humo, aceites y figurillas de arcilla para atrapar al espíritu. Atrapar entre comillas, obviamente. No expulsaban al demonio, lo negociaban. El exorcismo, en su origen, era un acto diplomático con lo sobrenatural. Los rituales babilonios del Maklu, por ejemplo, eran antiguos manuales de liberación espiritual. El sacerdote debía indicar al espíritu, nombrarlo y obligarlo a retirarse mediante fuego o agua, sellando su salida con palabras sagradas. En Egipto, por ejemplo, los papiros médicos combinaban plegarias y hierbas para poder curar lo que se creía que era la invasión de una fuerza ajena al cuerpo. El enfermo, obviamente, no era el culpable, sino la víctima. Una víctima en un desequilibrio entre el alma, el cuerpo y el Ka, la fuerza vital.
Eso parece como un pequeño guiño a Dragon Ball Z, o a Dragon Ball en general. Pero en fin, continuamos. Los sacerdotes recitaban himnos a Ra o Isis para liberar al paciente. Era menos una lucha entre el bien y el mal, y más un intento de restaurar el orden cósmico, el Mat, como decían ellos. En Grecia, por su parte, el concepto cambió. Los daimones eran espíritus intermedios ni del todo bueno ni del todo malo. Por su parte, Platón y Sócrates hablaban de su daimon personal, que era una voz interna que guiaba o perturbaba. Así, el mal dejó de ser un enemigo externo y comenzó a vivir dentro del hombre. De esa ambigüedad nacería más tarde la idea del alma poseída. Cuando hablamos un poquito más dentro del tema en sí, del primer acto que se parece a lo que luego se llamaría un exorcismo, no nos referimos solamente a un momento aislado, sino a una transición cultural. El paso de la magia práctica, es decir, hechizos, amuletos, humo, etc., a una plegaria autorizada, aquel rito que invoca a un hombre superior para poder ordenar a la fuerza ajena que se retire. Ese cambio decisivo ocurre con fuerza dentro del marco judío del Segundo Templo y de los textos intertestamentarios. El ejemplo más nítido y narrativamente útil para nosotros es la historia de Tobit y su hija política Sara, recogida en el libro de Tobit. Un demonio, llamado Asmodeo, mata a los pretendentes de Sara en las noches de bodas, y un ángel, llamado Rafael, instruye a Tobías para que use parte de pescado y el corazón y el hígado del mismo, quemadas como humo purificador para ahuyentar al espíritu, y así poder consumar el acto de su boda, obviamente. Es una escena híbrida en la que intervienen hierbas, venenos y al mismo tiempo intervención angelical y nombramiento. No es aún, entre comillas, orden en nombre de Dios, no. Pero sí es una mezcla clara de una técnica ritual y una autoridad sobrenatural. Simultáneamente, en la cultura judía se desarrolla una tradición rica y diversa en prácticas contra espíritus, amuletos con nombres divinos o angelicales, fórmulas en arameo y hebreo, y la invocación de seres como Miguel o Rafael para poder proteger y expulsar. Los textos rabínicos y la literatura apocalíptica muestran una demonología popular llamada Dibuk, espíritus errantes y recetas prácticas, entre los cuales tenemos que si nombres escritos, salmos recitados, humo y agua purificadora. Esa mezcla de palabra sagrada más técnica será la matriz del exorcismo posteriormente. En la línea apócrifa, pseudo-epígrafa, podemos decirlo, es decir, textos fuera del canon pero influyentes en la imaginación religiosa, obras como el Testament of Solomon muestran el paso siguiente, el cual ya no ahuyenta, por decirlo de alguna forma, con simple humo o amuleto, sino que busca dominar a las entidades por medio de nombres poderosos y sellos. En el Testamento, Salomón recibe un anillo con el nombre que somete demonios. Estos confiesan su naturaleza, sus efectos y las contramedidas para cada una. Es un documento que evidencia dos cosas: la existencia de una ciencia mágica de control y, sobre todo, la idea de conocer el nombre es tener una autoridad. Esa creencia que el nombre desconoce nuestro lenguaje ordinario será decisiva cuando la tradición cristiana transforme el gesto mágico en mandato litúrgico. ¡Qué novedad! Con todo esto en el trasfondo, el judaísmo tardío y judaísmo helenístico
prepararon el terreno para una particular teatralización del enfrentamiento con lo invisible. La cura ya no solo se repara al enfermo, sino que confirma un orden cósmico. Curar significaría restituir el nombre correcto de las cosas y afirmar la soberanía de Dios sobre la potencia que perturba la vida humana. Entonces, mejor avancemos a lo que podría ser el primer acto oficial: el exorcismo en el entorno de Jesús. Cuando los evangelios describen a Jesús diciendo «sal de él» y el demonio obedece, están recogiendo una práctica que ya existía. Los judíos exorcizaban, pero la presentan como una autoridad única, no una técnica, sino un mandato del nombre de Dios. En la literatura evangélica esto funciona como proclama teológica. La venida del reino hace que las potencias perturbadoras pierdan su fuerza frente a la presencia de Jesús. Eso cambia la forma del acto. Ya no es negociación ni dominación técnica, como en el Testamento de Salomón, sino proclamación de autoridad. Los discípulos expulsan espíritus en nombre de Jesús, mostrando la autoridad que puede transmitirse institucionalmente. Ese acto, mandar con la voz, se convirtió en el paradigma. El ritual cristiano hereda la idea de que el invocador no compite con el espíritu por medio de técnicas, sino que habla con una autoridad trascendente. Por eso, en los textos cristianos comenzamos a ver prácticas menos mágicas, si se puede decir, es decir, menos amuletos, hierbas, entre otros, y más centradas en palabras sagradas, signos como la cruz, eclesiasidad, quien puede ejercerla, entre otras, dan parte de que la posesión deja de ser solo una proclama médica o mágica y adquiere una dimensión eclesial. El rito es signo de la comunidad, es decir, la iglesia, la cual mantiene el orden espiritual. Bien, consolidado, hecho ya una institución, el rito pastoral al manual litúrgico. Hablemos entonces de esta evolución o este cambio. Con el crecimiento de la iglesia, la práctica se profesionaliza. Se distinguen exorcismos bautismales, las cuales consistían en breves oraciones que acompañaban a sacramentos, de los exorcismos solemnes dirigidos a casos confirmados de posesión. Los padres y los obispos recopilaron oraciones, interrogatorios y procedimientos para identificar y lidiar con el otro dentro del cuerpo humano. A lo largo de la Edad Media, ese conjunto de oraciones y fórmulas se volvió cada vez más formal. El Rituale Romanum, la cual realmente es la colección de ritos de la Iglesia latina consolidada en el siglo XVII. En este se publicó ciertas fórmulas que mezclaban interrogatorios al ente, fórmulas bíblicas, agua bendita, la cruz y el uso de reliquias y santos como auxiliares. El exorcista debía, según el manual, interrogar, exigir y buscar por cualquier forma el nombre del espíritu y forzarlo a obedecer en nombre de Cristo. El ritual tuvo una dimensión pública. Muchos exorcismos se hicieron ante la comunidad, reforzando la autoridad y control social. ¡Qué novedad! A partir del Renacimiento, y sobre todo con la Ilustración, médicos y naturalistas comenzaron a reinterpretar muchas posesiones como afecciones neurológicas o mentales, epilepsia, catatonia, estados conversivos, entre otros. Esto no hizo desaparecer el rito, no, más bien lo reubicó. En la práctica pastoral, muchas diócesis empezaron a exigir descarte médico antes de un exorcismo. Primero la ciencia, luego la liturgia. ¡Diablo! Íbamos tan bien, ¿qué nos pasó? Bueno, no obstante, el rito persiste y se adapta. Movimientos carismáticos y pentecostales reinterpretaron el acto como liberación espontánea
en congregaciones, a menudo sin la formalidad clerical de la época, en ese tiempo medieval, pues. En paralelo, la Iglesia Católica revisó su práctica. Podemos saltarnos un poquito a decir que en 1999 se promulgó una revisión del rito que enfatiza la prudencia, la preparación pastoral y la necesidad de descartar causas médicas. La nueva liturgia también reorienta el acto hacia oraciones de suplicación y herramientas pastorales más que hacia un manual de interrogatorio demoníaco. Esto marca un giro del manual para dar órdenes al protocolo pastoral cuidadoso. Esto tiene sus razones, obviamente. Pero antes de llegar a ello, hablemos de las formas que han tenido o los métodos que han sido usados en estos rituales a través del tiempo. Aquí les traigo 5 formas de 5 tipos de exorcismo. A través de los siglos ha mutado con las ideas del mal, de la enfermedad y del poder. Aun cuando el lenguaje cambia, el propósito siempre es el mismo: expulsar lo que se considera ajeno a la esencia humana. Su historia puede leerse a través de 5 formas que marcaron los grandes giros del pensamiento espiritual y médico. Podemos mencionar el rito mágico apotropaico en Mesopotamia, Egipto y Persia. Los primeros registros del exorcismo no pertenecen a la religión, sino a la magia, como ya hemos dejado claro. En Mesopotamia, los sacerdotes Asub realizaban ceremonias descritas en textos como el Maklu y el Surpu, en las cuales se menciona series de conjuros destinados a la alergia, a alejar, mejor dicho, brujerías y enfermedades o espíritus hostiles. Ya sabemos, Utuku y Hidim. El exorcismo consistía en identificar al espíritu, fabricar su representación en arcilla, maldecirla y destruirla con fuego o agua. El objetivo no era expulsar a un demonio moralmente malo, sino restaurar el equilibrio de las fuerzas. En Egipto, los rituales seguían una lógica similar. Las enfermedades eran vistas como la invasión de una entidad, y los sacerdotes médicos se enfrentaban con hierbas, invocaciones a dioses y recitaciones de fórmulas. En este caso, lo que no se mencionó al principio de este episodio era que el mal era un desorden del cosmos, no una rebelión contra Dios. El rito, por tanto, no liberaba el alma, sino que reparaba el orden natural. Avanzamos hasta el rito invocatorio teúrgico de los judíos antiguos y helenísticos. El judaísmo transformó el exorcismo en un acto teológico. Los demonios dejaron de ser simples agentes de caos y pasaron a representar una ofensa al orden divino. El exorcista ya no manipulaba con energías, invocaba al Dios único para someterlas. El libro de Tobit es el primer texto donde aparece el exorcismo estructurado con todos sus elementos: la identificación del espíritu, uso de purificadores, intervención de un mensajero divino. En este caso, del primer exorcismo que les mencioné, de esta niña que Rafael guió a su prometido para que pudiese liberarle y consumar el acto, tenemos ahí las partes mencionadas anteriormente. Es decir, la identificación del espíritu era Asmodeo, el uso de elementos purificadores, el hígado y el corazón del pez, y la intervención de un mensajero divino, Rafael. Bueno, el poder del rito proviene de Dios, no del oficiante. La palabra, el nombre y la obediencia son los nuevos pilares del proceso. Con el tiempo, el judaísmo del Segundo Templo y los textos del Testamento de Salomón ampliaron la noción del rito. Como ya sabemos, el sabio conoce los nombres del espíritu, sus jerarquías y debilidades. Lo somete mediante el sello del nombre de Dios. Avanzando, tenemos el rito de autoridad, cristianismo primitivo. Este heredó el modelo del judío, pero lo reinterpretó como signo de poder espiritual. En los evangelios,
Jesús no realiza conjuros ni usa amuletos, expulsa demonios con una orden: sal de él. La autoridad ya no reside en el conocimiento del nombre, sino en la investidura divina de Cristo. El exorcismo se convierte así en una prueba de legitimidad. El reino de Dios se manifiesta al expulsar el mal. En los siglos posteriores, los primeros cristianos continuaron con esta práctica, pero incorporaron oraciones y símbolos, como ya sabemos, la cruz, el agua, la sal. Tertulianos, Orígenes y otros padres de la Iglesia ya mencionan exorcismos realizados en nombre de Jesús como parte del catecumenado. La diferencia con el judaísmo es radical. El exorcismo no busca restablecer un equilibrio, sino derrotar a una voluntad enemiga. El demonio deja de ser un espíritu neutro para convertirse en una conciencia rebelde. De ahí surge la figura del exorcista como un soldado espiritual, un rol que más tarde se institucionalizaría. Avanzando tenemos el rito litúrgico eclesiástico, de la Edad Media al siglo XVII, como anteriormente mencionamos. A medida de que el cristianismo se organiza en jerarquías, el exorcismo pasa de ser un carisma individual a un oficio regulado. En el siglo IV, la Iglesia reconoce formalmente al exorcista como uno de los órdenes menores del clero. Durante la Edad Media, se recopilan fórmulas en colecciones de oraciones y finalmente, en 1614, el Papa Pablo V publica el Rituale Romanum, manual que define el exorcismo como un acto solemne. El rito incluye bendición y lectura del Evangelio, interrogatorio espiritual, es decir, ¿cuál es tu nombre?, ¿cuándo entraste?, entre otras cosas, repetición de letanías y salmos, uso de reliquias, agua bendita y el signo de la cruz, proclamación del orden, es decir, te conjuro, espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, sal de esta criatura de Dios. El procedimiento tenía un doble objetivo: sanar al poseído y reafirmar la autoridad de la Iglesia sobre el mal. Muchos de estos exorcismos eran públicos, convertidos en rituales de comunidad y miedo y control moral. En este periodo también surgen numerosos abusos, donde el exorcismo se confundía con castigo o purificación de mujeres, herejes y enfermos mentales. Era tanto un acto espiritual como una tecnología del poder. Avanzando con el otro, tenemos como quinto rito el rito terapéutico contemporáneo. Este está desde el siglo XIX a la actualidad. Con el surgimiento de la psiquiatría y la neurología, el exorcismo perdió su monopolio sobre la interpretación del sufrimiento humano. Trastornos como epilepsia, esquizofrenia o histeria comenzaron a ocupar el lugar antes atribuido al demonio. Aún así, el rito sobrevivió, adaptándose a un nuevo lenguaje. La modificación mencionada anteriormente por la Iglesia Católica en el 99 exige un diagnóstico médico previo y se prohíbe improvisar ceremonias públicas. El énfasis ya no está en combatir, sino en acompañar al paciente en oración. Paralelamente, en contextos evangélicos y carismáticos, surgió un exorcismo más emocional y colectivo. Los gritos, imposición de manos, confesiones públicas, entre otras locuritas. Lo de locuritas lo dije yo, pero en fin. La posesión se interpreta como una metáfora del trauma o del pecado, y el acto de expulsión como una catarsis comunitaria. Hoy, las 5 formas que les acabo de mencionar del rito conviven entre sí. Los sacerdotes católicos aún leen el Rituale Romanum. Los monjes budistas golpean tambores para alejar a entidades. Y los psicólogos clínicos describen la posesión como disociación o psicosis culturalmente moldeada. Pero en todas estas prácticas subyacen las mismas estructuras de todas: identificar, nombrar, confrontar y liberar. Un gesto tan antiguo como el miedo mismo.
Habiendo entendido y hablado de las formas, evoluciones de los ritos, lugares y demás, vamos a traer unos cuantos casos documentados a través del tiempo, que se encuentra entre lo realmente documentado, valga la redundancia, y lo inexplicable. Tenemos que a través de los siglos ciertos episodios de exorcismo han dejado una huella no solo de lo que ocurrió, sino de cómo fue interpretado. Cada época revela lo que teme y lo que cree, cada rito lo que considera sagrado. En estos casos, alguna u otra forma parece ser más significativa y vamos a verla a continuación. Vamos a empezar por uno de los demonios o uno de los actos de posesión de algún demonio más famoso, famoso para el que puso atención en El Exorcista. Vamos a hablar del espíritu de Pazuzu, nada más y nada menos que en Babilonia, siglo VIII a.C., si mal no recuerdo. El lugar es Nippur, lo que sería actualmente en Irak. El rito se llamaba Maklu, la cual consistía en una serie de conjuros babilónicos contra hechicerías y posesiones. Se cuenta que en una tablilla descubierta en las ruinas de Nippur, un caso en la cual se narra la vida de una mujer atormentada por insomnio, fiebre y convulsiones. Esta fue considerada como presa de Pazuzu, un espíritu del viento y las enfermedades. El sacerdote, Asipu, realizó un ritual de 7 noches. Modeló una figura del demonio, la envolvió en lona roja. Esto simbolizaba el fuego. Recitó conjuros de expulsiones y la arrojó al horno mientras pronunciaba: como el barro se derrite, así se disuelva el mal que la habita. Como resultado, el texto concluye: la mujer durmió al 7º día. No hay registro de recaída, pero el acto refleja la lógica de la época, es decir, la enfermedad como presencia tangible y el fuego como purificación. No existía la idea del mal moral, solo del desbalance cósmico. Retomando uno de los exorcismos más conocidos, hablando de teología y demás, tenemos que hablar de Jesús de Nazaret y el demonio de Gerasa, Galilea, siglo I. Obviamente las fuentes de estos están en los evangelios sinópticos: Marcos 5, 1 al 20, Mateo 8, 24 al 34 y Lucas 8, 26 al 39. Esto ocurrió en la costa oriental de los lagos de Tiberíades. El relato cuenta que un hombre vive entre tumbas, gritando y golpeándose contra piedras. Cuando Jesús se acerca, el espíritu que lo ve posee y grita: ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? A lo que Jesús simplemente le devuelve con una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Jesús los expulsa y los espíritus entran en una piara de cerdos que se precipita directamente al lago. Entonces, este tipo de rito es de orden verbal, directa, sin instrumentos ni conjuro, pura autoridad espiritual. El resultado: el poseído recobró la lucidez. Este hecho es presentado como prueba del poder mesiánico. Actualmente se puede interpretar como que, algunos teólogos lo leen como una metáfora política. La legión romana, por decirlo, otros como descripción del trastorno psicótico. Ahí va. Un caso un poco mejor documentado, obviamente por el tiempo y demás, y mucho más interesante, está en las monjas de Loudun. Esto de Loudun, mejor dicho, en Francia, en 1634. Resulta que en el siglo XVI, Francia
católica, las guerras religiosas habían dejado una sociedad profundamente dividida y la Inquisición aún conservaba el poder. En la pequeña ciudad de Loudun, el sacerdote Urbain Grandier, perdonen si pronuncio mal, pero bueno, ya ustedes saben cómo es la cosa acá, culto y carismático, era conocido por sus sermones críticos hacia la jerarquía eclesiástica. Tenía enemigos tanto dentro del clero como entre las familias influyentes. En 1632, las monjas ursulinas del convento local, jóvenes y recluidas, algunas por obligación familiar, entre otras cosas, comenzaron a presentar conductas anómalas, gritos, convulsiones, insultos obscenos y declaraciones de estar poseídas por demonios enviados por Grandier. El fenómeno se expandió. Cada monja replicaba los gestos y palabras del anterior. El diagnóstico médico de la época, obviamente, fue posesión diabólica, lo cual hoy podríamos identificar como histeria colectiva inducida por el aislamiento, represión y sugestión. Entonces, el tipo de ritual en este momento fue el Rituale Romanum en 1614, pero en Loudun se volvió una serie de representaciones públicas más que una ceremonia privada. Los pasos eran los siguientes. Preparación. Se colocaba la monja poseída frente al altar, sujeta por asistentes. Las oraciones preliminares consistían en letanías a la Virgen y a los santos, especialmente a San Miguel Arcángel, invocado como príncipe de la milicia celestial. El interrogatorio consistía en que los exorcistas, dirigidos por el padre Jean-Joseph Surin y el capellán Tranquille, preguntaban lo siguiente: ¿en qué nombre entraste? ¿Por mandato de quién? ¿Confiesas que Jesús es el Cristo? Entonces, ¿qué pasaba? Si el espíritu resistía, se aplicaban sacramentales: agua bendita, crucifijos presionados contra el cuerpo, reliquias de santos, entre otras cosas. Del pronunciamiento a la fórmula tenemos que se empleaba la siguiente frase, en español, porque en latín de verdad no les voy a poner a pasar esta desgracia. Te conjuro, espíritu inmundo, por el Dios vivo y verdadero. Durante las sesiones, las monjas chillaban obscenidades, se contorsionaban, decían hablar latín o hebreo. El público asistía, reía, lloraba. Era todo un teatro y liturgia a la vez. Elementos particulares del ritual de Loudun pueden citarse como el uso de procesiones públicas con las monjas poseídas cargando cruces para mostrar su humillación del demonio. Los exorcistas documentaban cada palabra, creando un catálogo de demonios supuestamente presentes, entre los que contemplan Belcebú, Leviatán, Asmodeo, entre otros. Se llegó a realizar el rito varias veces durante meses. ¿El resultado cuál fue? Tras la ejecución de Grandier, torturado y quemado vivo en la plaza, acusado de pacto con el diablo, las manifestaciones disminuyeron. Sin embargo, varias monjas siguieron mostrando síntomas durante años y el propio padre Surin terminó mentalmente afectado. En estas interpretaciones posteriores podemos tener que el caso fue manipulado políticamente por el cardenal Richelieu para eliminar a un crítico. Desde el punto de vista del psicoanálisis, podemos decir que una forma de histeria social femenina, donde el exorcismo actuó como válvula de liberación de represión sexual y religiosa. Antropólogos han citado que, como ejemplo del rito de exorcismo, puede funcionar como mecanismo de control social, más que de curación espiritual. El caso es que en Loudun, el exorcismo dejó de ser una lucha contra el mal invisible para convertirse en un espectáculo institucional del poder sobre los cuerpos. Cada palabra, liturgia y demás tenía un tanto peso teológico como político. Para sorpresa de nadie. Sigamos.
El caso de Clara Germana, en Sudáfrica, de 1906. El lugar fue natal, colonia británica para ese momento. El relato cuenta que una joven de 16 años, huérfana y educada en una misión católica, confesó haber hecho un pacto con el diablo. Poco después, mostró una fuerza anormal, aversión a objetos sagrados y la supuesta habilidad de hablar idiomas desconocidos. Dos sacerdotes, Erasmus Horner y Mansutu, realizaron 2 exorcismos oficiales durante 2 días consecutivos. El tipo de rito que usaron fue el guiado por el ritual romano: aspersión de agua bendita y letanías de San Miguel. Testigos relataron levitación y voz no humana por parte de la niña. ¿Cuál fue el resultado? Tras el segundo día, se declaró su liberación. La verdad, la interpretación es que no hay un diagnóstico clínico, pero médicos modernos han sugerido histeria y epilepsia temporal. Sin embargo, algunos testigos mantuvieron su relato hasta el día de su muerte. Avanzamos. El caso de Anna Eklund, en Estados Unidos, en 1928, en Earling, Iowa. El tipo de rito fue el exorcismo católico oficial, autorizado por la diócesis de Des Moines. Cuentan que la mujer criada en entorno religioso estricto presentó convulsiones, vómitos y afirmaciones blasfemas. El padre, Theophilus Resine, dirigió el exorcismo durante 3 sesiones, cada una de varios días. El ritual siguió paso a paso el ritual romano: letanías, invocaciones, órdenes verbales. ¿Cuál fue el resultado? Tras semanas de lucha física y oraciones, la paciente volvió a la calma. Murió años después en el anonimato. ¿Qué podemos interpretar de esto? Es que investigadores modernos lo catalogan como un caso límite entre la histeria y la disociación, y fue ritualizada. El expediente eclesiástico se conserva en los archivos capuchinos. El caso de Anneliese Michel en Alemania en 1975-1976 fue un rito de tipo exorcismo católico solemne, de 67 sesiones. Cuenta que una joven universitaria diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, tras años de medicación sin éxito, manifestó rechazo a los símbolos religiosos y comportamientos autolesivos. 2 sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, obtuvieron permiso episcopal para el rito. Durante 10 largos meses realizaron sesiones de hasta 4 horas grabadas en cinta. Este caso fue muy famoso, ya que años después se hicieron series y películas. La película más famosa, y que para mí no le hace honor a este caso tan increíble, tan drástico y tan denso, es El exorcismo de Emily Rose. Entonces, las personas que ya vieron esta película saben cuál fue el resultado de este exorcismo. La joven murió de desnutrición y agotamiento. Los sacerdotes y sus padres fueron condenados por homicidio negligente. ¿Cuál es la interpretación a hoy en día? Para la medicina fue una combinación entre epilepsia y psicosis religiosas. Para la iglesia, un caso que revela los límites entre la ciencia y la fe. A día de hoy, las grabaciones siguen provocando un debate entre los psiquiatras y los teólogos. Y, como era de esperarse, acá les traigo un pequeño extracto de esas grabaciones, donde se puede escuchar la voz gutural de la joven luchando durante los exorcismos. Wow. Sigamos con, para mí, infame Gabriel Amorth. El contexto de esto es el siguiente.
es un exorcista nombrado oficialmente por la diócesis de Roma en 1986. Fue un sacerdote carismático y muy mediático. Se autoproclamó como el responsable de más de 70.000 exorcismos, una cifra obviamente discutida por el Vaticano. Su método mezclaba el ritual romanum clásico con elementos de espiritualidad carismática contemporánea. El tipo de ritual practicado por este era uno que se basaba en el modelo de exorcismo solemne revisado en 1999, pero con varias adaptaciones personales. La estructura general era la siguiente. Existía una evaluación inicial, pues el padre insistía en descartar causas médicas, aunque admitía que los médicos no siempre entendían al demonio. Qué conveniente. Existía una oración preparatoria, invocación del Espíritu Santo y rezos de sal. Posteriormente existía el interrogatorio. Preguntaba al poseído por los síntomas, nombres de las posibles entidades y su origen. El rito mayor consistía en la lectura de pasajes evangélicos, letanías, invocaciones al Arcángel Miguel y a la Virgen María. Luego existía una confrontación directa. Existía el uso del crucifijo, aspersiones de agua bendita y la presión física si el paciente se agitaba. Formaba una expulsión en latín, la cual consistía más o menos, esta vez sí me voy a aventurar. Decía algo como in nomine in Jesus Christi et sis, en el nombre de Jesucristo, sal. La duración y la frecuencia variaba. Cada sesión podía durar entre 30 minutos y hasta 2 horas. Según sus propios escritos, realizaba entre 4 y 10 sesiones por día, muchas veces sobre las mismas personas, lo cual explica el exageradísimo número de 70.000 rituales. Algunos detalles de estos en los cuales podíamos mencionar lo siguiente. Usaban grabaciones del rosario y lecturas del Evangelio de Juan, argumentando que los demonios odiaban especialmente ese texto, entre comillas. Permitían la presencia de familiares o miembros de oración laica, creando un ambiente de catarsis colectiva. En casos graves, repetía sesiones durante años, alegando que el demonio no se rinde fácilmente. En varios testimonios, pacientes manifestaban llantos, convulsiones, cambio de voz y fuerza inusual. Algunos salían tranquilizados, otros visiblemente traumatizados. Entre lo cual podemos tener varios resultados con sus distintas controversias. Amor reconocía que al menos 2% de los casos correspondían a posesión real, el resto a influencias demoníacas o problemas espirituales. Diversos psiquiatras italianos denunciaron que muchos de sus pacientes mostraban signos de trastornos psicológicos y debieron de haber sido tratados de forma clínica. En 2013, el Vaticano reformó la formación de exorcistas para incluir conocimientos de psicología y psiquiatría clínica, obviamente, justamente por el exceso de figuras como esta. Amor representa la tensión final del exorcismo moderno, el intento de conservar el rito ancestral en una era dominada por la ciencia, pero sin filtros ni la contención institucional suficiente. Para algunos, fue un símbolo de fe viva. Para otros, un hombre que perpetuó el uso de la religión como sustituto a la atención médica y el consentimiento informado. Entonces, esto da como un cierto resultado histórico de que su legado obligó al Vaticano a crear una asociación internacional de exorcistas. Esto fue por allá en 1990. Y luego a delimitar las condiciones bajo las cuales el rito puede realizarse legalmente. Paradójicamente, el hombre que popularizó el exorcismo también forzó su regularización más estricta. En resumen, Ludum, el caso de las monjas, muestra el exorcismo como un teatro político y social. Amort, por su parte,
como un residuo contemporáneo del rito medieval, aún envuelto en autoridad y algún tipo de ambigüedad ética. Ambos extremos, la histeria colectiva y la institucionalización moderna, trazan un mismo hilo: la persistencia del exorcismo como respuesta del miedo, aun cuando el lenguaje del miedo cambia. El exorcismo ha sobrevivido a los siglos, todos los sistemas de pensamiento y a todos los dioses. Nació en la arcilla de Mesopotamia, donde los hombres moldeaban demonios para luego destruirlos con fuego. Creció entre las plegarias judías que nombraban a Dios como única defensa ante el caos. Se transformó con el cristianismo, que convirtió la voz en arma, y se consolidó en los altares de la Edad Media, donde el miedo se volvió liturgia. Y hoy, incluso con la ciencia moderna midiendo el alma y la psiquiatría analizando el delirio, el rito no ha desaparecido, solo cambió de escenario. De los templos de barro a las cámaras de YouTube, el exorcismo sigue existiendo porque no combate demonios, combate lo que no entendemos. El cuerpo que convulsiona, la mente que grita, la culpa que no calla, la desesperación que pide un nombre para un sufrimiento. Y como especie, siempre hemos necesitado nombrar al horror para poder soportarlo. Casos como Anneliese Michel o las monjas que ya redujimos o concluimos, nos recuerdan que el miedo, cuando se ritualiza, puede volverse espectáculo o castigo. Figuras como Amor muestran que incluso en el siglo XXI seguimos tratando con oraciones lo que quizás necesite compasión o medicación, o en muchos casos ambas cosas. Quizás el exorcismo no haya sido nunca un acto de guerra contra el demonio, sino un espejo que nos devuelve lo que más tememos ver: que el mal no siempre llega desde afuera. A veces, simplemente somos nosotros tratando de entendernos. Al final, el rito persiste porque la fe y la razón comparten la misma obsesión: darle sentido a la oscuridad. Y mientras haya oscuridad, habrá quien intente expulsarla, aunque sea solamente con palabras. Y bien, esto ha sido todo por este episodio especial de Halloween, que prácticamente volvió a ser el único de todo el año. Me lamento por aquellas 2 o 3 personas que siempre están en la espera de, y que han apoyado el canal, han apoyado los podcasts en las distintas plataformas donde es presentado, y simplemente queremos agradecerles por el apoyo, por el like, por el comentario y por la espera. Sin más que agregar, espero no volver el año que viene, sino mucho más pronto. Me despido, les habló Jesús Javier Sierra, y nos encontraremos en otro momento, en otro día, en otra ocasión, en este podcast que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Hasta la próxima.